¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Qué sabrosura, ¿verdad? Definitivamente poderse sentar entre amigos para conversar de cosas que son sumamente interesantes y que son sabrosas. Hay conversaciones muy sabrosas. Hablamos de conversatorios y a mí ese nombre nunca me ha gustado porque el nombre era tertulias. Entonces, aquellas tertulias que se hacían, y cuando me dicen, mira, vamos a citar para un conversatorio, yo me quedo callada porque hay que ser moderna. Pero son tertulias. Y en las tertulias nació todo, de las tertulias en las pulperías, que no se conocían las tertulias, en los comisariatos, en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo una tertulia nosotros definitivamente. Y vamos a hablar de tertulias manejadas por esa nuestra querida amiga doña Elizabeth Solís Rodríguez, que escribe este precioso libro, que ya ustedes ya lo conocen un poquito, ¿verdad? Relatos de Llano Bonito. Es la historia de un pueblo, de su gente, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus sueños, de lo que es hoy por hoy y por qué ella y sus hermanos han ido volviendo al pueblo. Porque la gente se va, pero después regresa cuando ya quiere uno como sabrosearse más en la vida, estar cerca de todo lo que fue la vida, si es que se puede, ¿verdad? No todo el mundo puede hacerlo. Pero entonces uno dice, claro, ¿cómo no va a querer uno volver a un lugar con toda esta historia? Llano Bonito, ustedes pasan ahí por Llano Bonito, cuando pasan por La Palmita, ¿verdad? Es esa parte que uno conoce de Llano Bonito. Pero uno lo que conoce es una calle, simple y sencillamente. Y detrás de todo hay una historia, una vida, un gran esfuerzo. Y hoy vamos a hablar con doña Elizabeth, que nos va a meter ahí, nos va a introducir y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la tengo aquí a la derecha, pero la voy a tener calladita un momentito porque quiero que Ginette Prado Cubillo, también mi amiga, que fue la que me la contactó y a través de la tertulia que hicimos en televisión, conversatorio, pude conocerla. Y yo le decía, y doña Elizabeth, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que hace? Y todo ese montón de cosas, porque entonces eso suena en la mente y dice, ¿y qué fue lo que escribió? Me hizo un libro y te vamos a mandar el libro, y llegó el libro. Entonces, con más razón, mira, pero eso es una belleza. Entonces, ¿quién es ella? ¿Cómo es ella? Y, no sé, me tenía yo una super curiosidad, ¿verdad? Bueno, la vi en ese trabajo bonito que se hizo a través de ese conversatorio y entonces decidimos vernos hoy aquí y hablar acerca de ese libro. Y vos estás fascinada porque de repente también has podido ver las raíces de los costarricenses de diferentes lugares y que están muy cercanos a vos porque vos estás en Naranjo y amas mucho a Naranjo. Sí, bueno, aquí cuando uno no es del lugar, yo llegué a Naranjo hace 16 años y obviamente cuando uno llega a un lugar necesita y quiere conocer el lugar y más dentro de lo que yo he trabajado, que es el tema de turismo, para poder vender a nivel internacional, a nivel nacional, el cantón como tal, a nivel de turismo, pues yo tenía que comenzar a conocer un poquito del cantón. Y yo recuerdo que en ese entonces, cuando yo llegué, Naranjo estaba posicionado a nivel internacional porque había una familia que estaba en el desfile de las rosas, ¿verdad? Entonces, ahí comencé a conocer que la identidad de Naranjo era el café. Y yo tenía 17 años de no tomar café. Ah, sí. Entonces yo me dije, ay, bueno, yo trabajando en turismo y cómo voy a vender realmente la idea de que tienen que tomar café y yo no tomo café, pues entonces comencé un poquito a indagar la parte de café, ¿verdad? Y como lo decía doña Elizabeth, bueno, Naranjo su identidad es el café, ¿verdad? Entonces, obviamente es parte de lo que uno tiene que ir conociendo. Cuando el libro cayó en mis manos, pues era el conocer también desde la raíz, por qué se puede visualizar que el lugar Llano Bonito puede ser a nivel turístico un atractivo también, ¿verdad? Entonces eso, digamos, a nivel de los que trabajamos en turismo es muy importante. Yo cuando vendo o cuando pretendo vender un lugar a un turista nacional o internacional, pues debo conocer el lugar. Y a través del libro vas visualizando su identidad, vas visualizando por qué se llama Llano Bonito, vas visualizando qué era lo que hacían antes
cómo llegaron a tener su ermita, su escuela, o sea, toda esa tradición que incluso hasta el día de hoy lo vemos, ¿verdad? Que son las famosas fiestas populares y que a través de esas fiestas se recauda dinero para poder hacer ciertas infraestructuras que son importantes en los pueblos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese aspecto importante de conocer a través de un libro y lo que hemos venido hablando, que es portador de tradiciones, no solamente a través de un libro se puede dar a conocer lo que uno siente por un lugar. Está la poesía, están los versos, están los dibujos, o sea, a través de todo, esa gama de, de conceptos que tiene la cultura que podemos dar a conocer a un cantón, a un distrito, lo que sea, ¿verdad? A un país. Claro que sí, y ve qué interesante lo que vos decís. Uno a través de esta lectura va a conocer todas esas vivencias que ha tenido otra persona que lo ha vivido y lo ha escrito. O sea, nosotros somos simple y sencillamente personas que estamos observando. Ella lo vivió. Exacto. Y eso es lo que la anima a escribir. Doña Elizabeth, dentro de Llano Bonito, usted es un habitante más. Coméntenos, aunque sea un resumencito al principio, para que las personas la conozcan. ¿Quién es usted? ¿Qué tiene que ver con Llano Bonito? Sí, Llano Bonito fue mi pueblo que me vio crecer toda mi niñez y juventud, a pesar de que nací en Tapesco. Es un lugar cerca de Llano Bonito, como a unos, ¿qué? 8 kilómetros. Entre la bruma, digo yo, entre claveles, calas, hortensias, en una casita de campo en medio del bosque. Y ahí los primeros años de la conformación de la familia de mis papás, ahí nací asistida por una partera porque no estaba la unidad sanitaria. Y nosotros somos 11 hermanos. Mi papá ya falleció hace como unos 7 años. Y tengo a mi mamá de 94 años y ahí está como un roble, valientísima. Pero bueno, el llegar a Llano Bonito fue el lugar de residencia, aunque los primeros años probando mejores condiciones de vida estuvieron, sobre todo mi abuelo paterno, tal vez compraba alguna finquita, entonces llevaba a mi papá a trabajar y entonces ahí iba mi mamá y los primeros hermanos. Ahí estuvimos en Cedral de San Carlos. Fue más o menos recuerdo esas imágenes de ver las llanuras de San Carlos, el río San Carlos en Cedral, pero en Cedral fue dificilísimo. Fue inclusive un año en que yo no fui a la escuela, porque mi hermano mayor y yo estábamos, eran como a 2 horas que teníamos que caminar para ir entre potreros y caminos de tierra para llegar a la escuela. Entonces mis papás decidieron no llevarnos, no mandarnos a la escuela, y mi hermana y yo íbamos a sacar agua de un pozo. Eso de imagen la tengo de Cedral de San Carlos. Eso fue una estadía ahí de un año más o menos, pero no resultó y fue una finquita que había comprado mi abuelo Santiago, y regresamos a Llano Bonito para nunca más salir de allí. Y entonces ese Llano Bonito que nos dio, no sé, esa vida de la niñez, de los potreros, de las resbaladas en los potreros, de las cogidas de café. Nosotros crecimos bajo las bandolas del café y mi papá era amante del café. Ese fue su gran amor después de la familia. Y ahí crecimos hasta salimos de la escuela. Yo no fui al colegio 5 años porque no había colegio. Entonces participé en actividades comunales, en esa proyección comunal a través de las juntas de educación, de la Asociación de Desarrollo Comunal y por ahí. Entonces esas fueron vivencias que tuve y que me permitieron, digamos, guardarlas ahí en lo más
íntimo de mi corazón y que le guardo un gran cariño para poder después desembocarlo en el libro, ¿verdad? Un resumen perfecto, ¿verdad? Ya tenemos exactamente quién es doña Elizabeth, su experiencia, su vivencia, su infancia. Y tenemos aquí la suerte, pues, de disfrutar de este libro donde nos hace relatos. Que cuando vos te leíste el libro por primera vez, ¿tenías alguna idea de otros pueblos que tengan cierta similitud a este? No, realmente es la primera vez que leo un libro, digamos, enfocado en un pueblo, ¿verdad? Que es muy interesante porque obviamente doña Elizabeth en el libro nos cuenta por qué el Llano Bonito, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención y me gustó. La parte de identidad, la parte de todo lo que se ha desarrollado y lo bien lo dice ella, los claveles, las calas, la bruma, todo eso que de alguna manera va relatando ella en el libro y uno que tal vez no conoce el lugar, pues se va imaginando las cosas, ¿verdad? Y eso es, digamos, el poder de el que escribe, ¿verdad? El poder que tiene con la persona que lee el libro o lo que está leyendo, de poder transportarse y imaginarse digamos, el relato. Exacto, así uno lo vive a través del libro. Vamos a ver, yo durante 45 años he trabajado siempre en lo que es rescate de tradiciones y costumbres. He ido a muchos pueblos que se estaban formando, que ya han finalizado. Hay gente que todavía es pionera en algunos de ellos porque son pueblos muy nuevos. Otros que hace montonones de años. De ahí, si uno piensa, digamos, en Desamparado, los pioneros fueron hace cientos de años, ¿verdad? Entonces, pero esas vivencias suyas, yo sí, por eso le preguntaba a Ginette, porque yo siento al leer eso que hay otros pueblos parecidos, ¿verdad? Con historias parecidas, porque es que hablamos de un tiempo en que la gente era parecida. Sí, claro. O sea, la gente migraba, la gente iba y entraba a los lugares y trataba de salir adelante. Lo que pasa es que en este lugar, bueno, Costa Rica es bellísimo, uno de los lugares más lindos. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes que llegaron ahí? No se tiene certeza exactamente cuándo llegaron, pero sí es interesante porque cuentan que a través de esa lomería de la reserva del Chayote había unas familias que se iban acercando a esos pueblos porque sobre todo se relaciona con el fenómeno de la migración de la meseta central hacia la zona de suroeste, digamos, la zona occidental. Todos los pueblos de Grecia, Naranjo, Palmares, San Ramón, porque las familias, de ahí llegaron muchas familias a Naranjo, ¿verdad? Que se asentaron ahí y un poco más hacia el oeste y hacia el noroeste, en Llano Bonito, que venían familias de Grecia, de Sarchí, y se venían porque no estaba la carretera. De ahí se venían por la lomería de la reserva del Chayote, a caballo, a carreta, en caminos en el verano polvorientos, en el invierno, en época lluviosa, de barriales, ¿verdad? Y yo digo que estas se fueron como enamorando del paisaje y también de ver las propiedades que tenía la tierra, por ejemplo, toda la zona en Llano Bonito son zonas que tienen nutrientes de origen volcánico, y entonces son muy buenos para el café, para la ganadería lechera, para la agricultura. Y entonces, pero cuando los primeros habitantes dicen que llegaron y era solo bosque, era muy verde, de hecho Llano Bonito, el primer nombre que se le asignó fue el monte, lo conocían por el monte, precisamente por la espesa vegetación. Y luego hay versiones también de Llano Bonito. ¿Por qué el nombre de Llano Bonito? Dice que un caminante que venía para acá, para San Carlos seguramente, pasó por Llano Bonito
y estaba resplandeciente, un clima sabrosísimo, un frío pero sabroso. Y entonces dijo, llano bonito. Pero bueno, no, más bien quedó como cautivado por ese clima. Pero de regreso había vientos huracanados, el frío, o sea, las condiciones totalmente cambiaron. Entonces dijo, ya no es bonito, ya no Ya bonito. no bonito. Entonces, sí, Eso bonito. resulta que esa es una versión que quedó en leyenda. Después ya venía otro llano bonito, que es un poco más geográfico, cuando las personas o las familias venían por una ruta que es por Sirri, Lourdes, Sirri, que era la calle vieja, antes de la carretera, la ruta San Carlos. Y entonces cuando salían de Naranjo era muy empinado. Venían, claro, paisajes muy pintorescos y todo, pero muy empinado. Cuando llegaron ahí, desembocaron por donde está ahora el restaurante Quelites y vieron una planicie, entonces dice, llano bonito, esa fue la exclamación. Entonces, llano bonito, o sea que ya dejaron de transitar por caminos tan empinados y llegaron a un llano y ahí ese nombre se quedó. Entonces, digamos que esa es como la versión más, una más leyenda y otra más geográfica, ¿verdad? Y la gente por en la general, topografía del terreno. en general venían de la meseta central. Sí, o sea, emigraron de las mesetas central porque las tierras en el siglo de 1800 y resto, por ahí pongo el dato, según una fuente que tengo, que hago referencia, hubo una explosión, digamos, de migrantes hacia la zona del oeste porque ya el Valle Central, las tierras eran muy caras. Entonces, para también desarrollar el cultivo del café y otros productos. Entonces, esa fue que empezaron a hacer denuncios de tierras y ahí poco a poco cuenta un vecino de Llano Bonito que las tías, que ellos empezaron a la actividad lechera porque las tías venían a pasear por esa zona, que se venían por esa lomería de la reserva del Chayote. Y venían a caballo y se venían a pasear o en carreta y venían a pasear a estas zonas y les enamoraron de las tierras, entonces compraron eso y por eso ellos les heredaron al papá de los Barrantes para desarrollar la actividad lechera. Pero eso es básicamente, toda la zona, vinieron hacia la zona, hacia el occidente. Y creo que el café, por ahí San Ramón, Naranjo y qué sé yo, por ahí empezaron y llegaron hasta Llano Bonito las primeras semillas de café. Y la actividad lechera básicamente, porque antes era caña, hice yo, no lo tengo en el libro, pero sí, ahí se sembraba linaza, caña, inclusive hay un señor, don Isaac Isaías Salazar, que tenía su propio trapiche, entonces habían trapiches, se procesaba el café en una forma artesanal, todo era muy artesanal, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo pilaba el café desde que tengo uso de razón y me acuerdo de esas imágenes. En mi casa habían dos pilones, uno grande y otro más pequeñito. Entonces la mano más pequeñita, esa yo pilaba el café y papá cogía el café y lo extendía para secarlo al sol, pero en grano entero. Y entonces uno lo pilaba en el pilón y eso era una actividad muy común. Pilaba el café, lo tostaba, lo molía en la maquinita de moler, lo tostaba en el comal y después lo procesaba en la maquinita. Ahora pues ya son otros procesos. Pero igual con la caña de azúcar, ¿verdad? Entonces era como una economía de subsistencia. Claro. Y una economía se tenía de todo un poco, agricultura, caña, café, sí. Y ya ha ido variando los usos del suelo.
Ya ahora es más café o más actividad lechera, inclusive el paisaje de Llano Bonito, si ustedes observan cuando pasa por la carretera hacia acá, que el paisaje es poco poblado. Es un centro de población reducido las casas, están más apostadas los habitantes en las calles, por ejemplo, calle Solís, que son poblados más lineales. Pero el centro de población se conservan los potreros y las zonas que están poco pobladas precisamente por la vocación del uso del suelo. Claro, y era lo que decíamos, que había similitud en muchísimos pueblos de Costa Rica, porque precisamente eran los meseteños que se iban desplazando y llevando sus tradiciones y sus costumbres. Nos vamos a ir por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, estamos conversando aquí con dos amigas, Ginette Prado, que ha venido desde Naranjo, doña Elizabeth Solís, que ha venido desde San Ramón, pero ambos estamos aquí por la conversación de Llano Bonito de Naranjo y el libro que ha escrito doña Elizabeth al respecto. Hemos tratado como de entrarle un poco al libro para ir conversando de cada uno de los puntos. Y había preguntado yo a doña Elizabeth, o había comentado, de que muchísimas de las historias que yo he captado a través de televisión en estos 45 años de los pueblos, hay mucha similitud en tradiciones, en costumbres, en valores, porque era la gente precisamente de la meseta, que hoy hablamos gran área metropolitana o Valle Central, que se iban desplazando y desplazando e iban llegando con todas sus tradiciones. Por ejemplo, cuando aquí en San Carlos la gente me habla de gastronomía, digamos que ese es uno de los campos míos, me dedico mucho al rescate de los platillos criollos de todo el país. Entonces uno sabe más o menos cuál es Guanacaste, cuál aquí. Entonces cuando en San Carlos la gente me dice, ¿y los platillos de aquí de San Carlos? ¿Qué es netamente sancarleño? Cuando les mandan a decir en las escuelas y en los colegios, traigan los platillos netamente sancarleños. Yo le digo, no hay. No hay. ¿Por qué? Porque los platillos sancarleños son meseteños, porque todo el historial viene que en aquella época del café, los latifundistas tenían montones de hijos, entonces empezaron a repartir las tierras y ya la otra generación, y se repartía tanto que entonces al final decidieron, los mayores se quedan con las tierras y los otros van a otros lugares a comprar tierras, a denunciar tierras y hacer lo que estaban haciendo los de allá. Entonces se fueron San Ramón, se fueron Naranjo, porque nosotros pertenecíamos a Naranjo, San Carlos, Punta Arenas, Guanacaste y todo lo había por haber. Y cuando volvió a pasar lo mismo con esa generación entonces siguió buscando tierras y llegaron aquí. Llegaron a diferentes lugares, pero llegaron aquí, entonces, ¿qué se trajeron? La comida criolla herediana, ¿verdad? Sí. Que se comía en Guanacaste, se comía en Punta Arenas y todo. Entonces uno dice que el picadillo chicasquilo de palo de papaya, o no sé, el lomo relleno, un montón de cosas que es lo que normalmente. Y aquí tenemos solo dos cosas, que esa es parte de que ustedes están por esa zona. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, el pan de guacal, que sé que es solo de aquí. El pan de guacal es que se coge un guacal, se le saca todo lo de la fruta, digamos, se pone a secar, se le pone harina, eso es lo que he aprendido, ¿verdad? Eso es en las montañas, en que no había levadura ni nada de eso. Y después entonces se hace como una levadura. Entonces, esa levadura es la que se toma y se hacen unos panes muy sabrosos. Aquí hay una señora experta en eso, Mayela Murillo. Yo no lo he conocido en todo el país, nunca he sabido de ese pan hecho así. Y la otra es la famosa arepa seca, que ahí tenemos, ¿verdad? Porque seca. También salsero, la arepa seca es muy famosa, ¿verdad? Que es así bien tostadita. Entonces, bueno, tenemos bastante similitud aquí, San Carlos y salsero. Entonces, de lo que yo he leído en Llano Bonito y según la vivencia suya, también pasa lo mismo. Claro. O sea, la comida similar. Ahora vos, como descendiente de guanacastecos, pero que te criaste como en el Valle Central y todo eso, ¿vos crees que también vos has estado cerca de las comidas igual meseteñas, no importa en el lugar en el que estés?
Sí, claro. Y bueno, si algo creo que nos ha aportado mucho Guanacaste a nivel folclórico ha sido prácticamente la identidad de Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también pues la otra parte que nos aporta la provincia de Limón, por ejemplo, ¿verdad? Que es la cultura afrocaribeña y con ello su gastronomía y con ello su folclore, sus danzas, todo esto, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que incluso lo que usted comentaba, a nivel de la meseta central, tal vez esto no se ha desarrollado mucho. Sé que en conjunto con el ICT y el Ministerio de Cultura, se crearon unos libros, se recopilaron información y se crearon unos libros a través de lo que es la cultura, todo lo que es la gastronomía costarricense, todo lo que tenga que ver con lo que nosotros disfrutamos a nivel de, digamos, de la gastronomía, pero es parte importante de lo que uno tiene que aprender. Yo creo que cuando yo llegué a Naranjo, lo que me llamó la atención era que yo le decía al chile chile, pero en Naranjo le dicen la chila, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, y cuando llegué también, a mí me decían, bueno, yo conozco la olla de carne, pero a mí me decían sopa de verdura, y entonces yo, sopa de verdura y sin carne, Es ¿verdad? particular. Entonces es parte importante lo que uno también tiene que ir aprendiendo de que tenemos una diferenciación. Sí, yo vivía en San José y al llegar al Naranjo he encontrado ciertas, incluso eh, a la gente, cuando la escuchaba hablar, yo escuchaba como un cantadito, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que los que estamos en turismo vamos desarrollando, porque pues yo una persona extranjera y sé cuando es colombiano o cuando es mexicano o cuando es venezolano, ¿verdad? Y tal vez a nivel de Costa Rica, tal vez diferenciamos un poco del guanacasteco, del limonense, ¿verdad? Pero tal vez no del josefino y del herediano, ¿verdad? Y el del Cartago. Pero entonces es parte importante lo que uno a nivel cultural y a nivel turístico va conociendo, ¿verdad? Y la gastronomía es parte de lo que... Claro, y por eso es que lo que pasa es que tenemos mucho de meseteños en todo lado. Sí. Entonces digo yo, ¿qué tanto, ahora que vos decís Guanacaste, qué tanto en Llano Bonito las tradiciones es como se llaman en todo el país? Bueno, yo siempre viví en San José toda mi vida y como vos decís, el folclore era el guanacasteco. La ropa guanacasteca y el baile guanacasteco. Si es que en los años ya después empezaron a surgir muchos grupos musicales, mucho folclore y todo, pero ahí en Llano Bonito tradicionalmente la música, digamos, para las fiestas y todo era guanacasteca, cuando se hablaba de lo nuestro, de celebraciones y de todo. Sí, cuando en los actos cívicos de las escuelas, sí, el punto guanacasteco, sí, eso es ya la regionalización de de las expresiones culturales han ido cambiando ahora que se han posicionado con digamos, expresiones culturales en tipos de baile, tipos de traje en la meseta, no es o sea, se ha tratado de hacer una diferenciación. Pero antes que yo recuerde, cuando nosotros estábamos en la escuela, el punto guanacasteco era un solo concepto de lo que era el folclore. Ahora se ha diversificado mucho más. Y lo que son, ahí sí hay una similitud en lo que son los famosos turnos o los festejos populares. O sea, es un espacio donde se pone se expresa, digamos, todas esas tradiciones, culturas, la gastronomía, digamos, pero sí hay una diferenciación un poquito, por ejemplo, en Llano Bonito usted le hacen un picadillo de arracache, pero no le hace un picadillo de papaya. Ajá. No conocen la papaya. Ajá. Entonces, siempre, no se conoce la papaya, pero el plato es arracache, porque ahí se cultiva. Entonces, también tiene que estar relacionado con el uso, con el cultivo que se da en la zona. Entonces, yo pocas veces he probado picadillo de papaya, pero es más hacia en Atenas o estas zonas que sí hacen picadillo de papaya. Bueno, no sé, San Carlos. Pero Llano Bonito, usted le come el famoso, el picadillo de arracache. Es que depende de la gente que Sí. llegaba y la tradición que traía. Exacto. Y luego, ya los panes, sí, los panes de levadura, todo, pero eso es muy común ahora.
cuando en mi niñez o en mi juventud era impensable comer tamales que no fueran en diciembre o en los turnos, nada más. Entonces eran muy cotizados los tamales, pero ahora usted come tamales Todo el Todo año. el año, navideños toda todo el hora. año. Sí. Y en todos lados. Tal vez algunas variantes ahí, ¿verdad? Uno les pone más, otros les pone mayor decoración ahí que la aceituna, que ese no me parece a mí que no es tan auténtico. Sí. Pero el tamal auténtico era el de arroz achotado, o sea, con achote, o el pipián era, Ajá, que es ajá. de la misma masa, pero le ponían Y le el ponían achote. color y el achote. Entonces, en Llano Bonito que yo recuerde era el arroz, que no lo cocinaban mucho, ¿verdad? Así somagadito para que se terminara de reventar cuando se cocinaba el tamal. Sí. El pipián, el pedacito de carne de cerdo o de res y la tirita de zanahoria. Y para de contar, tal vez algunas alberjas, porque en Llano Bonito se sembraba alberjas. Se sembraba, digo yo, porque ahora es un producto como que no, es un cultivo que no se extendió mucho. Y sí, sí hay unas particularidades ahí y lo que son actividades como era, digamos, lo recreativo de los turnos, de la bruja y qué sé yo, sí era muy común en todos los pueblos. Más bien sí han ido metiendo cositas ahí, ya modernizándolo, pero los carruseles y qué sé yo, todo eso era como muy común. Y claro, es que por eso digo yo, venían jalando como de Sí. la meseta central hacia acá, y entonces ya estábamos Sí. hablando de Naranjo, Grecia, San Sí, toda Carlos, esta Arcero. zona, toda sí, esta zona. por eso nosotros somos muy meseteños en toda esta Sí, zona. en todo, en todo. Hasta en Sí, tradiciones religiosas. exacto, exacto. Sí, no se puede atribuir o patentizar un producto que diga es auténtico de San Carlos o es auténtico de Zarcero. O sea, hay una transferencia cultural entre las familias y lo que usted decía, y yo lo menciono en el libro. O sea, vinieron de diferentes lugares, pero se trajeron en sus alforjas sus tradiciones, sus valores, sus costumbres, y se asentaron en un pueblo y se socializó eso. Entonces, eso se copió, digamos, en los diferentes pueblos a donde migraban estas familias. Pero muy interesante, todos somos como una misma cultura, ¿verdad? Todo lo Claro. que es Pero digamos, todos en estos Llano pueblos. Bonito, ahí viendo el libro, hay cosas como que son diferentes a las de los demás lugares. Por ejemplo, el cultivo de los claveles. El Eso no lo cultivo de uno en los cualquier claveles, ningún lugar, ¿verdad? Sí, eso es interesante porque el cultivo de los claveles empezó con la familia Chávez, que el señor tuvo, bueno, ahí cuenta una historia de Adita, que dice que ella iba caminando por los potreros hacia esa lomería eh, de la reserva del Chayote y vio una flor muy linda que le llamó la atención en un jardín de una señora que era un poco quisquillosa. Entonces le dijo al papá que por qué no le traía una planta de ese clavel para sembrarlo en la casa. Y entonces, como la señora era medio quisquillosa, eso cuentan, de que entonces ella me lo contó, fue riquísima esa conversación que tuve yo con doña Dita. Y ella con una capacidad de narrar todo, dice, los claveles, yo tengo un premio de zarcero donde me atribuyen que el cultivo de los claveles fuimos nosotros. Pero por ahí otros dicen que no. No, sí, es Pero cierto. por lo menos esa señora que tenía un clavel ya Esa fue la señora, primera que y la tenía. entonces al final el clavel, el papá, la señora como que se venía para San Carlos y que ya iba a dejar el jardín y entonces ahí fue donde el papá sí le atendió la petición de la hija y le dijo que le iba a hablar a la señora para que le vendiera unos hijos y la señora muy desprendida se lo regaló todo el jardín y empezaron la siembra Qué de interesante. claveles y ellos empezaban a apostar los tarros o los baldes a orilla de la calle para vender los claveles. Y ahí me cuenta una señora que hubo un cliente de San Ramón que todas las semanas pasaba, no sé dónde trabajaba él, pero todas las semanas llevaba un ramo de claveles a la señora.
a San Ramón. Y esa señora, por cierto, que es profesora de la U, que me revisó el libro, me dice, yo creo que ese señor que usted menciona ahí, que era un primer cliente que tuvo en la compra de claveles, dice, fue mi tío. Dice, porque él siempre llegaba con un ramo de claveles a la señora. Los claveles eran muy común en Tapesco y tenían un olor riquísimo. Ya como que se va degradando, ¿verdad? Ya el clavel ahora no huele tan rico. Pero mi abuelita sembraba claveles, las calas, y sí, ellos desarrollaron el proyecto de los claveles. Después ya Hilda Barrantes, Juan José Barrantes, todos estos vecinos de los Chávez, también en Llano Bonito, sobre todo en la parte de La Palmita, se empezó a desarrollar la actividad de las flores en general. Ya después se diversificó, ya dejó de ser claveles para convertirse en pomas y ya flores de exportación y qué sé yo, ya como un negocio mucho más amplio y mucho más diversificado. Hasta en Zarcero creo que conformaron una asociación de floristas o no sé cómo le llaman, y para todos los productores de flores para exportarlo. Es una actividad que se ha mantenido. Claro, claro, eso, qué interesante lo que estamos hablando de eso de lo de los claveles, y seguro que si ustedes pasan por ahí en La Palmita no se van a resistir a comprar unos claveles, sí, ¿verdad? sí. Pues vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, estamos aquí tertuleando, sabroso, hablando de nuestros pueblos, de un pueblo muy especial, Llano Bonito, y de la persona que lo ha amado y lo tiene tan dentro de su corazón y su mente que decidió escribir un libro, doña Elizabeth Solís Rodríguez, que aquí la tenemos. Y aquí está Ginette, y además que la vamos a utilizar, porque ella va a ser la que nos va a leer una cosita que ustedes ya van a escuchar, porque el libro es todo un esfuerzo donde doña Elizabeth ha hecho una recopilación de muchísimo material que la gente le ha contado, y resulta que también dentro del libro tenemos poesía de personas que tienen la habilidad dentro del pueblo de escribir. Una de ellas es doña María Los Vargas. Ajá, exactamente. Entonces, pero como es la poesía, oigamos una de las poesías, a ver qué es lo que nos quiere decir ella. Bueno, se llama Cipreses. Caía el sol en abismos, dorados cuando los cipresales cantaban con el viento. Susurra a mi lado una música suave, como tenue caricia arraigada en el tiempo. Y los cipresales que son tan típicos de ahí, pero también le escribe a personajes del pueblo. Benedicto Salazar Rojas. Su caminar pausado, un rostro amable que refleja paz, cabello cano, sonrisa sincera, que mostraba el fondo de su alma, su mano franca, no había prisas. En su vida todo era calma, humilde, bueno. De estos señores que engrandecieron mi pueblo, don Benedicto es un ejemplo. Bueno, qué bonito, o sea, un libro que está escrito con lo que usted ha escrito, con lo que le ha salido a usted de la mente, y también que personas del pueblo, en este caso, esta poeta, también lo puedan expresar. Sí, Marielos fue un recurso valiosísimo. Cuando Marielos me compartió los poemas, yo le dije, Marielos, usted sí tiene poemas que se refieren a los personajes o a la geografía, a los caminos y puentes, y me dice, sí, y me mandó varios poemas. Y dije yo, no, todo esto lo tengo que meter en el libro. Todos los metí. Y es de don Benedito, es un personaje al que así, tal cual lo retrata ella en ese poema, así era él. Le digo yo, vea, esa imagen que usted tiene, así la tengo yo. Era pausado, es muy, muy auténtico y muy representa a todos estos señores del pueblo, buena gente, amables, respetuosos, auténticos, absolutamente auténticos.
Entonces yo dije, don Benedito, en ese poema está representando a todos los señores, a todos los precursores, a todos los que trabajaron, porque él además fue líder comunal, donde fue uno de los impulsadores para construir la primera escuela. Entonces, digo yo, él es un personaje que está representando a todos esos precursores, a todas estas personas que trabajaron por esa comunidad y que fue construyéndola con ese esfuerzo y con ese ahínco y dedicación. Marielos, con esa poesía, yo digo que le canta la geografía de Llano Bonito, definitivamente. Ella retrata en esas poesías lo que es Llano Bonito, el paisaje, cuando ella le dedica a los cipresales, cuando le dedica a los puentes y caminos, que ahí en el libro yo hablo de los puentes, que ya solo queda, yo tengo imágenes de unos puentes, del río Barranca, pero no el puente por la carretera principal, sino un poco más abajo, y ese puente solo quedan vestigios del puente, y era un puente al que yo pasaba para dejarle almuerzo a mi papá, que era de hierro forjado, por lo menos esa imagen que yo tenía de un puente muy lindo, y era un puente de hamaca además. Entonces yo disfrutaba pasar para allá y para acá, chiquilla, llevándole el almuerzo a mi papá, porque yo disfrutaba pasar por el puente de hamaca. Ya ese puente de hamaca no está. Y los caminos por los que yo describo ahí son caminos por los que yo transitaba cuando niña, que íbamos al catecismo al otro lado de Llano Bonito, del otro lado de Llano Bonito Sur. El puente ese que pasábamos para tomar la cazadora, yo digo, en el cipresal de antes del restaurante El Mirador, era la parada para ir a Naranjo o hacer algún otro lugar, tomar la cazadora. Entonces, son puntos en los que ya esos caminos no son transitables en estos momentos. Claro, y que usted al dejarlo escrito lo recuerda, Pero la porque si gente no se dice, desaparece. ¿cómo que ahí había un camino? Claro, ahí era un camino que transitaban las personas para tomar el bus, bueno, la cazadora en ese entonces. Entonces eso es lo que yo trato de recuperar, es cómo era Llano Bonito en aquellos años de mi infancia. Y porque yo lo viví, yo transité por esos caminos. Entonces, lo que hago es tratar de describirlo para que la gente sepa que por ahí hubo caminos, por ahí la gente se comunicaba de Zarcero, San Luis, San Juanillo, por dentro, digamos. Y es que si usted no lo cuenta, ¿cómo Nada, se va a recordar? exacto, Dentro de un tiempo todo está exacto. olvidado. Sí, de todas maneras, ahora es sobre el recuerdo de lo que usted ha hecho, pero ya no existen. Exacto. Entonces ahí desaparecerían si no se Sí, describen. por eso las personas tienen que escribir sus historias de los pueblos. Las actividades que se realizaban, por ejemplo, yo aquí describo en la actividad del café cómo se procesaba para chorrear el café, pero cuando ya llegaba al chorreo del café, previo a eso teníamos que hacer todas las tareas previas, desde la recolección del café, el secado, el pilado, que ahora ya a usted nada más le llega en paquete. Claro. Lo otro que hacíamos cuando se hacían las tortillas, que ahora nada más se llega a comprar uno el paquete de las tortillas. Ahora hay muchas marcas, pero se empezó con una marca. Pero esas tortillas era todo un proceso de recolectar la mazorca, desgranar, quitarle, o sea, desgranarlo, cocinarlo, que le echaban un poquito de cal, mamá. Yo no sé por qué le echaban cal, la verdad. Y nosotros antes de irnos a la escuela teníamos que dejar molida la masa para hacer las tortillas. O las familias que tenían una vaca, nosotros teníamos una vaca de ordeño, era una actividad cotidiana en todas las casas. Se ordeñaba para el consumo o se ordeñaban para hacer quesitos o vender la leche al lechero que pasaba. Y ya esas actividades ya no existen. Sí. Y la gente no se imagina que antes se repartía o se vendía, el lechero iba a vender la leche. O
los lecheros que distribuían o que vendían al distribuidor ¿cómo se llaman? Donde almacenaban la leche, Así, esos tarros. los tarros de leche apostados a la orilla de las calles y que lo recogía el que distribuía la leche y la vendía al menudeo. Antes de llegar la Dos Pinos, que ya desapareció del mapa, lo que fueron las... Y que por eso hablamos de la similitud de los pueblos, Sí. porque muchos en ellos, y qué lástima que verdaderamente se nos terminó el tiempo porque hay tanto que hablar, pero aquí vamos a rescatar un poquito lo importante que es escribir la historia de los pueblos, recopilarla. En este caso, con ese gran esfuerzo, doña Elizabeth hizo este libro, que como le digo yo, la va a arruinar. Vamos a ver si acaso, hasta por cierto, deme su número de teléfono, porque habrá gente que le interesan y lo quieren tener, y Sí, cuando claro. ya se acabe usted no lo va a volver a imprimir. Eso está un poco difícil, ¿verdad? Sí, Excepto está que se difícil. vendan todo. ¿Cuál es el número? No sé, con mucho gusto. 88 40 18 36. Muy bien, Dieguito ya lo puso, Y ahí seguro. me llaman y yo les hago llegar el libro. Ajá. Busco el medio de cómo hacerles llegar el libro. Ahora por correo es facilísimo. Sí. Bueno, a mí me lo mandó desde ayer, me llegó aquí a San Carlos. Entonces, porque es muy interesante, yo pienso, vamos a ver, primero vamos a conocer la historia de este pueblo, que pasamos por ahí. Aunque nosotros viviéramos en Guanacaste y vamos a saber que existe Llano Bonito, hay un pueblo que se llama Llano Bonito. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué tanto en los lugares a donde nosotros vivimos podríamos rescatar o recopilar parte de la historia? Es la memoria viva. Cuando ya no se haga esto, ya no se divulgue, se perdió. Porque como dice doña Elizabeth, hay callejones, hay calles, hay un montón de lugares que ya no existen. Se señalan, pero quedan solo en la imaginación. Así que vamos a darle, agradeciéndole a Ginette que hayas traído a doña Elizabeth y también para que nos cerres el programa. Bueno, ante todo agradecerle que nos haya invitado, agradecerle a doña Elizabeth también el que nos haya permitido hacer esa tertulia, ¿verdad? Ya no conversatorio, sino tertulia. Y pues que podamos ver un poco la relación que tiene el turismo con la cultura, que realmente no la debemos desligar. Todo turista nacional o extranjero quiere conocer un poquito de lo que es el pueblo, ¿verdad? Digamos, en el caso de Naranjo, ¿por qué es tan famoso Naranjo por su café, ¿verdad? Que ha ganado tasas de la excelencia, que ha estado a nivel internacional ya posicionado, ¿verdad? Y entonces, a través de este libro podemos conocer un poquito de lo que es Naranjo como tal y realmente darle a conocer no solamente al turista nacional y extranjero, sino también a las nuevas generaciones que están dentro del cantón, lo importante que es conocer un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Claro. Tan importante es que yo siempre paso frente a esa calle, digo, la calle en Llano Bonito. Nunca me imaginé toda esta historia, ni los lugares, ni la gente, ni lo que pasó, ni lo que se vivió, sueños, pesadillas también, alegrías y tristezas, Claro. y tantísimas cosas que gracias a doña Elizabeth yo ahora voy a tener un concepto diferente, voy a conocer más profundamente. Cuando yo pase, quién sabe si no me meto bastante ahí para ver cómo es Llano Bonito. Doña Elizabeth, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Y aquí, Realmente el relato de Llano Bonito es una invitación a que conozcan ese bello pueblo. definitivamente, ahí vamos, hay que ponerse de acuerdo. También. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.